Bueno, voy a hablar de las diferentes referencias de las que habla Sumter en el texto de Atmósferas. Entonces, primero voy a hablar de los filósofos que menciona. En primera instancia está Platón, un filósofo griego, que era activo en la enseñanza de la academia y aparte pues escribió en forma de diálogo. La referencia que hace es una frase que saca, que dice: la belleza está en los ojos de quien la mira. Immanuel Kant, un filósofo prusiano de la Ilustración, fue precursor del idealismo alemán. Friedrich Nietzsche, un filósofo también alemán. La referencia que hace Sumter sobre el texto del caminante y su sombra. Está Martin Heidegger, un filósofo alemán, que habla del ser y el ser desde las ideales de Platón. Jean Baudrillard, un filósofo de la cultura francesa y de la posmodernidad. Sumter habla sobre que le gustaría leer del texto Sistemas de los Objetos. Pues está muy conectado al arte minimalista y al arte conceptual. Ya hablando de los artistas, está Andrea Mantegna, un pintor del 480 italiano. Él pintaba para familias de la nobleza italiana, sobre todo la familia Gonzaga, y la referencia que se hace sobre la pintura del duque de Mantua. Caspar David Friedrich, un pintor paisajista del romanticismo alemán, y como que establece la presencia humana desde una perspectiva como desde el paisaje y contrastes con el paisaje. Auguste Rodin, un escultor francés padre de la escultura moderna. Edward Hopper también se hace una referencia en Atmósferas y es del cuadro El domingo por la mañana. Entonces un pintor estadounidense que intentaba retratar el realismo estadounidense desde la simplicidad geométrica y la luz. Es conocido como el pintor de la luz y el silencio. Mark Rothko, un pintor estadounidense del surrealismo y el expresionismo. Muchos de sus cuadros se basan en la composición de rectángulos de varios colores. Louise Bourgeois, una artista y una escultora que es conocida por sus esculturas de araña. Meredith Oppenheim, una artista y una fotógrafa suiza. Una de sus obras que me llamó mucho la atención está en el MoMA y se llama El juego del desayuno de piel, y es un asa, un plato y una cuchara forrados en piel de gacela. Joseph Beuys, un artista alemán, una de las cosas, tiene una fuerte personalidad, y de las cosas que más resaltó de lo que leí es que en una exposición tenía una liebre muerta en sus brazos y mediante iba caminando en la exposición iba explicando el sentido de los cuadros. Walter de María, un artista estadounidense. Richard Serra es un escultor minimalista estadounidense, es conocido por sus obras hechas más que todo en acero corten. Luego, ya hablando de los arquitectos, está Andrea Palladio, un importante arquitecto italiano. Y hay dos menciones que hacen en el texto de Atmósferas, que es Villa Rotonda. Sumter habla como de algo que es totalmente monumental, pero que no se siente ninguna intimidad, tal vez por lo grande que es este espacio, y habla de la sensibilidad que tenía Palladio en cuanto al peso de los objetos y la presencia de estos. Frank Lloyd Wright, un arquitecto estadounidense, el iniciador del movimiento Prairie School. Le Corbusier, un arquitecto francés, como de los principales promotores de la arquitectura moderna. Entonces hay dos menciones que se hacen también en Atmósferas, y es la admiración de Sumter por el edificio Villa Savoy en India, y habla también de la utopía de los rascacielos. Richard Neutra, un arquitecto austriaco, principalmente conocido por ser parte del movimiento moderno. Está Oscar Niemeyer, un arquitecto brasileño que también estaba muy cercano y era gran promotor de las ideas de Le Corbusier. Está Robert Venturi, un arquitecto estadounidense. Sus edificios son muy característicos como por la manera en la que emplea colores y materiales. Heinz Bienfeld, un arquitecto alemán, se inspiró más que todo en la arquitectura de la antigüedad de Italia. Christopher Alexander, que es un arquitecto reconocido por los diseños que realizó en Japón, en California y en México. Peter Zumthor, que es del que hemos venido hablando, un arquitecto suizo. Él recibió el premio Pritzker en el 2009, conocido por las termas de Valls. Y se caracteriza porque sus obras son proyectos que tienen más fines artísticos y como que resaltan lo intangible y crean como un espacio,
y no le importa lo económico, sino es como esta afinidad con el espacio. Jacques Herzog y Pierre de Meuron son dos arquitectos suizos. Ellos trabajan conjuntamente y crearon la firma de Herzog y de Meuron en 1978. Peter Bohm, otro arquitecto alemán, él lo menciona en su texto como que sirvió de guía para ir a visitar las casas de Heinz Bienenfeld. Ya hablando de los escritores y poetas, entonces está J.W. Goethe, un poeta y novelista del romanticismo, que influyó profundamente en este movimiento. Giacomo Leopardi, un poeta y filósofo erudito italiano del romanticismo. Edgar Allan Poe, un poeta y narrador estadounidense. Es conocido más que todo por fundar el género policial y por sus cuentos de terror y la literatura de ciencia ficción. Wallace Stevens, un poeta estadounidense, como que sus ideas se basaban más que todo en la imaginación y la realidad y entre la conciencia del mundo. William Charles Williams es un poeta inglés, novelista y teólogo. Junichiro Tanizaki es un escritor japonés. Una de las obras que voy a tratar en mi manuscrito es el Elogio de la Sombra. Y es como que él en este texto hace un repaso crítico como de las nociones estéticas de la cultura japonesa. Italo Calvino, un escritor del siglo XX, nació en Cuba, se centra más que todo en fábulas. John Berger, un escritor y pintor británico. Martin Beiser, un escritor alemán, era conocido por estos conflictos entre los antihéroes de sus novelas y sus historias. Inger Christensen, una poeta y novelista danesa. Está Peter Hanke, un escritor austriaco. Es guionista y director de cine, y él lo menciona de cierta manera Sumter al decir que hay diferentes maneras de escribir el entorno en un sentido hankiano. Entonces seguramente hace referencia como a la manera en que Hank describe el entorno. Andrzej Stasiuk también lo va a mencionar en un manuscrito, en El mundo detrás de Dukla. Es uno de los escritores contemporáneos más exitosos, pues polacos más exitosos, y es internacionalmente aclamado. Es conocido por su literatura de viajes, en donde intenta describir la realidad de Europa del Este y del Occidente. En su libro lo que intenta es como retratar la luz de Avivando los Sentidos. Entonces es un libro que tiene muchísimas descripciones y hace que el autor como que se meta en esta descripción tan perfecta que usa, y no solamente por medio de palabras, sino que intenta usar muchas figuras literarias, ya sean metáforas o símil y comparaciones, y hace que uno como que sienta el espacio a través de los paisajes, de los personajes, de las costumbres, y todo ocurre como en este pueblo que lo vio crecer a él, que es Dukla. Por eso es tan importante. Entonces, una de las cosas que él resalta es que él siempre quiso escribir un libro sobre la luz, y es justamente esto lo que pasa en todo este libro, aunque escribe la realidad, pero de una manera como que la adorna muchísimo. Y finalmente, pues voy a hablar rápidamente de los músicos y los cineastas que él menciona. Está Mozart, un compositor y un pianista muy reconocido. Igor Stravinsky es un compositor del siglo XX, de los músicos más importantes de la orquesta rusa. John Cage, un compositor estadounidense. También está un cineasta muy reconocido británico, que es Alfred Hitchcock. Fue pionero de muchas de las técnicas de géneros cinematográficos de suspenso y de thrillers psicológicos, y esta hace referencia a una de sus películas, que es La ventana indiscreta. Y resaltando como, bueno, los más importantes, hay muchos
muchos autores, muchos compositores como Wolfgang Rihm, como Booker Ervin, que es un saxofonista americano, John Coltrane, también un saxofonista que se centró en el jazz más que todo, Mario Merz, un artista italiano, que de hecho estaría en la parte que ya hablamos de los artistas, pero Mario Merz se conoce por sus iglús formados de diferentes materiales. Y ya terminando con los músicos, está Peter Coram Sumter, que es el hijo de Peter Sumter, y él se centró más que todo en la batería y en la percusión. Está familiarizado con el jazz a través de su padre, es como que él le inculcó el jazz. Ha hecho muchas giras de conciertos que le ha dado la posibilidad de conocer decenas de países, y también pues tiene un interés en las bellas artes. Y habla también de un director italiano que es reconocido. Yo vi una de sus películas, y es el director de cine italiano Ettore Scola, que es el representante de la comedia a la italiana. Y creo que con esto como que resalto las referencias más importantes que hace Sumter, y me centro mucho más en el tema de la literatura, porque es en lo que voy a centrar mi manuscrito.